musiquita de fondo de Pasadena, Texas. Bendiciones a todos mis hermanos. Alright, saludos a todos que están conectando. Dios los bendiga. Shabbat Shalom. Amén. Vamos abriendo nuestras Biblias, hermanos, en Génesis capítulo 12, versículo 3. Y vamos a continuar hablando de los estudios, o mejor dicho, platicando, notificando, informando de todo lo que está pasando con lo de la guerra. Ya tenemos 3 semanas con esto, 3 viernes enseñando. Yo creo que va a ser el último, creo yo, no sé. Pero más que nada esta manera de información y comparándolo con las escrituras, todo lo que está sucediendo, para que sepamos, hermanos, las cosas. Pero sobre todo, hay un pasaje que es Génesis 12:3, si lo tenemos, nos abrimos nuestras escrituras, y de ahí quiero basarlo todo, porque es una profecía que se hizo, que el Eterno le hizo al patriarca Abraham, ¿sí? A nuestro padre Abraham, y se está corriendo esa profecía y se cumple siempre, y nosotros debemos de recordar las profecías para que se cumplan, ¿me entiende? O las hagamos en parte de nuestra vida. Génesis 12:3, a los hermanos que se van a conectar en las redes sociales, por Facebook Live o por YouTube, Dios los bendiga. Génesis 12:3 dice, un texto bien conocido, todos lo conocemos prácticamente hasta de memoria, dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí simplemente a manera de introducción para ver lo que está pasando hoy, hermanos, a nivel mundial, a nivel global. Sabemos que los que conocemos un poquito la historia del pueblo de Israel, los que están ahorita en Tierra Santa es el reino del sur, ¿sí? Más específicamente la tribu de Judá, que son descendientes del 4º hijo de Jacob, ¿sí? Y Jacob, descendiente de Isaac, Isaac, descendiente de Abraham. Entonces, todo nace con Abraham, ¿sí? Y Dios le dio una promesa a Abraham, y esa promesa, después de todo lo que le dijo de la tierra prometida, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Bueno, esa es la historia que ya la conocemos, pero quiero basarme específicamente en este versículo, donde Dios le da una promesa a Abraham acerca de que sus generaciones, sus descendencias serían esparcidas por todo el planeta Tierra, ¿sí? Las multitudes. Y si nosotros vemos la historia, esta historia se repite con Isaac, la promesa misma que Dios le dice a Abraham se la repite a Isaac, y luego se la repite a Jacob, y luego se la repite también a los nietos de Jacob, los hijos de José, ¿sí? A Manasés y a Efraín. Esa es parte de la historia, ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero es la misma promesa que se va repitiendo, y la promesa es que se multiplicaría su descendencia y serían benditas las familias de toda la tierra. Entonces, esta promesa, mis hermanos, alguien hacía una pregunta por ahí en base a estos versículos en las redes sociales, y dice: ¿dónde está la descendencia de Abraham? Si Dios le dijo que su descendencia sería como la arena del mar, como las estrellas del cielo, es decir, serían multitudes, dice: ¿dónde están? Bueno, pues ahorita están en conflicto. Todos los descendientes de los árabes, mis hermanos, vienen por la descendencia de Ismael, hijo de Abraham, y todos los demás de las descendientes del pueblo de Israel, las 12 tribus, vienen por la descendencia de Jacob. Entonces, y están esparcidos entre todas las naciones, a tal grado que nosotros, los hispanos, también alcanzamos esta promesa, porque de ahí venimos de las partes de las 10 tribus que están en la diáspora, que estamos en la diáspora, ¿sí? Pertenecemos a esta descendencia de Abraham, según las escrituras. Pero dice aquí: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y eso es lo que quiero basarme, hermanos, porque hoy sabemos el conflicto que está sucediendo en Israel. Hay un conflicto entre Israel y Gaza, y mejor dicho, no Gaza, mejor dicho, el grupo Hamas, que ya lo hemos visto en otras ocasiones y no nos vamos a meter a todo eso. Pero ya sabemos quién es Gaza, quién es el grupo Hamas, un grupo guerrillero, ¿sí? Desalmado, violento, que les gusta matar, robar y destruir. Esa es la realidad.
Pero quiero basar estos textos porque todavía hasta el día de hoy veo muchas noticias en las redes sociales, incluso noticieros de grande nombre, que desconocen la historia bíblica y tergiversan la noticia, y las naciones, también en su ignorancia, en el buen sentido, están en contra y están repudiando a Israel. Y están diciendo que Israel está cometiendo genocidio, que Israel es, incluso dijo alguien por ahí que Israel era otro Hitler. ¿Usted imagina? ¿Hasta dónde llega el desconocimiento cuando desconocen también que hay una promesa que nos puede alcanzar para bendición o para maldición? ¿Amén? Entonces, no estoy con esto justificando obviamente las malas acciones de la tribu de Judá, tampoco. Pero si hay una promesa, yo quiero agarrarme de esa promesa porque viene de lo alto y las promesas se cumplen, mis hermanos. Bendeciré a los que te bendigan. Entonces, nuestra parte es bendecir a Israel. Bendecir a Israel. E Israel son 12 tribus, no nomás es una tribu de Judá que se encuentra ahorita ahí. Somos 12 tribus. Pero los que están ahorita organizados, están en Tierra Santa, son ellos. Entonces hay que bendecirlos, ¿sí? No cometer el error de maldecirlos o estar en contra de ellos, porque ahorita vamos a ver parte de la historia, porque lo único que están haciendo es defenderse. Pero ahí en este mismo versículo dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No dice serán malditas, serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, de alguna de otra manera, todas las familias de la tierra están siendo bendecidas. Y ahorita vamos a ver parte de esto para que lo entendamos un poquito mejor, que aún el grupo guerrillero de Hamás está siendo bendecido por esta promesa, pero están pagando mal. Ok, vayamos a ver varios puntos, y luego vemos unos textos bíblicos. Varios puntos de lo que es la historia de esto, de lo que está sucediendo, de lo que es la Franja de Gaza. Ya vimos en otros estudios también, la Biblia habla de la Franja de Gaza, ¿sí? Hay muchas escrituras, muchos textos de lo que es Gaza. Ya lo vimos, no nos vamos a meter a las lecturas, pero sí vamos a ver otros puntos. Por ejemplo, ¿qué es la Franja de Gaza? La Franja de Gaza, mis hermanos, tiene una extensión territorial, escuche bien, pegada al sur de Israel. Tiene aproximadamente, fíjense nada más, 360 kilómetros cuadrados. Es realmente chiquito. La Franja de Gaza viene siendo, ¿cómo le podría decir yo? No sé cuántos. A ver, si les gusta googlear, ¿cuántos tiene Abilene? Métanse en Google, que saben googlear. ¿Cuántos kilómetros tendrá Abilene? A mí se me hace que hasta Abilene es más grande que la Franja de Gaza, o póngale que por ahí, no lo sé. Pero bueno, lo que estoy diciendo es que es chiquito de a tiro. La Franja de Gaza no es grande, la extensión territorial no es grande, ¿sí? Y dice, tiene una densidad de población de 2.83, es decir, 2 millones de habitantes en ese pedacito de territorio. Es la ciudad, o el país, mejor dicho, el número 1 en todo el mundo, de que tiene más población amontonada, pues. O sea, son muchos, se multiplican mucho, ¿sí? Esta Franja de Gaza, hermanos, escuche bien, esto es historia, y eso usted lo puede consultar. La Franja de Gaza le fue entregada a los palestinos en el año 2005 por Israel. En el año 1948, cuando Israel, ante las Naciones Unidas, es constituido como nación y regresa a poseer Tierra Santa a Israel, ¿sí? Esa Franja de Gaza estaba en ese tiempo despoblada de alguna manera, ¿sí? Deshabitada de alguna manera, aunque había pobladores, aunque Israel también había pobladores, porque siempre ha habido, ¿sí? Pero cuando se le entrega toda esa tierra por las Naciones Unidas, en el 1948 Israel toma posesión de la Franja de Gaza. Pero después hay un conflicto con los palestinos o con cierto grupo de árabes, y empieza el conflicto desde 1948 hasta el año 2005. Escuchen bien esto. Hay conflicto, y en el año 2005 Israel tomó una decisión, y esto es parte de lo que tenemos que entender, mi hermano, porque es parte de lo que tenemos que saber para nosotros informar correctamente, y esto está en la historia. El primer ministro de Israel en ese entonces, Ariel Sharon, escuche bien, Ariel Sharon, en su buena voluntad de tener paz con los palestinos, lo que hizo es, le entregó a los palestinos la Franja de Gaza.
aunque ahí vivían judíos, vamos a suponer, para darle una idea, este cuadrito es la franja de Gaza, este tapete. Tus casas vivían en franja de Gaza. Este tapete es la franja de Gaza. Un ejemplo, ¿sí? Y todo esto verde es Israel. Entonces, pero todo esto le pertenece también a Israel. Entonces lo que hace Ariel Sharon, primer ministro de Israel, en el año 2005, dice, ok, mire, ya no quiero problemas, quiero paz. Israel siempre le da la paz, quiero paz. Palestinos, te entrego la franja de Gaza, vivan en paz, hagan un país ustedes y respetémonos y nosotros de nuestro lado y no pasa nada aquí. Escuchen bien, esto está documentado, es historia. Ahí vivían judíos. Ariel Sharon, el primer ministro, mandó a su ejército de Israel a sacar a los judíos de la franja de Gaza porque no querían salirse, porque eran sus casas, eran sus propiedades, a ellos les habían costado, y los sacaban en rastra. Esto se vio en las noticias, mis hermanos, fue en el año 2005, no hace mucho. ¿Sí? En rastra el ejército sacaba a sus propios paisanos para entregarle la tierra a sus propios enemigos. Miren lo que está pasando, y esto no lo cuentan noticias, esto lo desconocen, porque es muy fácil criticar cuando se desconoce la historia. ¿Amén? Sacaron a sus propios, los judíos que vivían en franja de Gaza, muchos con martillos, con picos, destruían sus casas, diciendo, si no es mía, no es de nadie más, pero no se las dejo a nadie, y las destruían. Y tenían razón, el ejército sacó a sus propios paisanos, su propia gente, sus propios hermanos, y les dijo, ahora sí, ahí está la franja de Gaza, palestinos, vivan, organícense, ¿sí? Ustedes organícense como país, como nación, pero queremos paz. El primer ministro de Palestina, Arafat se llamaba, Arafat, algo así, organizó el primer gobierno de Palestina. Eso salió en la noticia. En el año 2005 sucedió todo esto. Se viene ahora, ya está gobernando, ya está Palestina organizándose. 2 años duró este primer ministro de Palestina, y a los 2 años el grupo Hamas aparece e invade Palestina, derrocan al primer ministro de Palestina y ellos se ponen en el poder. El grupo Hamas. Le quitaron el reinado a Arafat, no sé cómo se llamaba este personaje. Le quitan el reinado, y desde el año 2007 hasta la fecha, el grupo guerrillero Hamas es quien gobierna Palestina, aún en contra de los mismos palestinos. Escuche, secuestran literalmente a los palestinos. Por eso usted, si tenemos un poquito de historia y recuerdo y memoria, Israel quería paz, simplemente, quería paz. Pero ¿qué empezaron a hacer este grupo guerrillero Hamas? Venían los del grupo Hamas a Israel, se subían a los autobuses llenos de gente, de judíos, con bombas, y explotaban y mataban a todos los judíos, y morían también ellos. Los cinturones de bombas, se oyó mucho tiempo eso en las noticias. Venían con bombas y las ponían en los edificios públicos de Israel y volvían otra vez. Y eso fue por años. El terrorismo. Entonces, ¿qué hizo Israel? Puso una muralla. Tuvo que hacer, hermanos, una muralla para evitar este problema que estaba sucediendo, porque estaban entrando a matar a su gente. Y cuando puso una muralla a Israel para que no entraran para acá, este grupo de guerreros Hamas, las Naciones Unidas y muchos de los noticieros empezaron a alarmarse, que era el muro de Berlín, de la Segunda Guerra con Hitler, que no estaba correcto que pusiéramos muros, que no debemos ser un país sin frontera. ¿Cómo? Si se están metiendo a matarme. Es lo mismo, hermanos, nosotros ¿qué haríamos si el vecino de al lado se mete a mi territorio y me está robando? ¿Qué harías tú? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Le dejamos permiso? ¿O tengo que hacer una barda para que no brinque? Es obvio, ¿sí? Pero las Naciones Unidas y muchos países de todo el mundo se alarmaron que Israel era muy malo, que había secuestrado a los palestinos y los había enjaulado, y por eso le pusieron por nombre la cárcel al aire libre más grande del mundo. La cárcel al aire libre más grande del mundo. Porque aunque estaban ahí
encerrados en Palestina, pero no podían salir para acá, porque para allá está el mar Mediterráneo, para acá está Israel y para allá está Egipto. Pues sí tienen frontera con Egipto, Israel y el mar Mediterráneo. No tienen otra salida. Será la cárcel más grande del mundo al aire libre. Pero con el tiempo Israel, mis hermanos, estoy contando la historia para que pongamos en contexto. Israel lo que hace en esta muralla, hace fronteras, se pone puertas, portones, para que los palestinos puedan entrar a Israel a comercializar. Para que palestinos vean, hermanos, la frontera de Israel con Palestina todos los días se abría de las 5:30 de la mañana a las 5 de la tarde, para que los palestinos entraran a trabajar a Israel y llevaran sustento a sus casas, porque este grupo guerrillero de Hamas, reinando desde el 2007 a la fecha, no ha organizado, escuche bien, una fuente de empleo para su gente. Nada. A ellos no les interesa, mis hermanos, el pueblo palestino. A ellos les interesa matar nada más. Entonces les abre la puerta y más aproximadamente 20,000 palestinos todos los días cruzan la frontera de Israel a trabajar. Árabes, musulmanes viven en Israel, se han quedado a vivir y viven libres, nadie los molesta. El problema no es con los palestinos, el problema es con este grupo guerrillero Hamas, que se hicieron con el poder, y se están multiplicando y se empezaron a multiplicar. Empezaron a adoctrinar a los hijos palestinos desde niños, en las escuelas los empezaron a adoctrinar, sí, para que cuando sean grandes maten a un judío. Ese es el adoctrinamiento que se les da. Esto no lo cuenta nadie en las noticias, por eso lo estoy contando, para que nos demos cuenta de la verdad. Y cuando alguien critique a Israel, hermanos, nosotros, ¿sabes? Espérame, estás equivocado, pues conoces la historia, no estás el asunto no es así. No es, por ahí no es el problema. El detalle es de que desconocemos la historia. Pero, hermanos, Ariel Sharon, este primer ministro de Israel, cuando hizo esta negociación en aras de la paz con los palestinos, él hizo unas declaraciones en la radio en aquellos tiempos y dijo: yo asumo las consecuencias y soy responsable de todo lo que pasa en adelante. Lo repitió varias veces. Y en una ocasión hay un rabino, o había, ya falleció, el rabino Isaac Kaduri, fue a visitar al primer ministro de Israel y le dijo, escuche bien, le profetizó, dijo: tú estás maldecido por Dios, no vivirás ni morirás por mucho tiempo. Y al poco tiempo, Ariel Sharon cayó y le dio un derrame cerebral, cayó hospitalizado y quedó en estado vegetal. Ni vivió ni murió. Se cumplieron las palabras del rabino que le profetizó. ¿Por qué? Porque la acción que él había hecho, hermanos, no era indicada por Dios. Porque ese pedazo de tierra Dios se lo entregó a Israel, no se lo entregó a nadie más. Dice el que estaba en disputa por toda la vida, pero le pertenece por herencia divina a Israel, y más específicamente a la tribu de Judá. Ya lo vimos en el estudio pasado. Le fue entregado a Judá, son ellos, no a otra tribu, sino a la tribu de Judá. Y como él dijo, yo me hago responsable de todo lo que suceda. Por lo tanto, todos estos guerrilleros que entraban y ponían bombas y mataron a muchos, miles de judíos en el terrorismo, Dios, a ver cuenta, de alguna forma se las cobró a él. Y esto es historia, hermanos. Le dio un derrame y cayó, hermanos, quedó en estado vegetal este hombre. Ni vivió ni murió. Es decir, se cumplió lo que el profeta o lo que el rabino le había profetizado. Amén. En esta tierra, hermanos, llamado Gaza, viven palestinos. Escuche bien, esto lo contamos la vez pasada, pero también ahí, hermanos, en Gaza, si nos vamos a la historia, en los tiempos de los filisteos, cuando la guerra entre Israel y los filisteos, ahí fue cuando los filisteos atraparon a Sansón y se lo llevaron a Gaza, ¿sí? Una de las 5 ciudades formadas por los filisteos, y ahí fue donde mataron a Sansón, o Sansón mató y se mató él mismo. Ahí, Dalila, ¿cómo se acuerdan de la historia de Dalila? La que le cortó las trenzas a Sansón. Pero Dalila era de Gaza. Dalila era Gazatí. Era de ahí, de Gaza. O sea, esta historia de Gaza, hermano, no es de ayer. Esto ha venido siendo, ya tiene tiempo, es bíblico. ¿Amén?
Entonces tenemos nosotros que entender todas estas cosas. Mire, hay una escritura que la quiero leer ahorita y al final terminamos con ella para aplicarla a nuestros tiempos. Génesis capítulo 6, versículo 11. Génesis 6, 11. Dice: pero Adonai vio que la tierra estaba corrompida y llena de jamás. La palabra jamás ahí es violencia. La palabra violencia ahí es jamás. O sea, este grupo guerrillero jamás, mis hermanos, el nombre se lo pusieron por la razón que haya sido, pero ya estaba en la Biblia esto. Estamos hablando de los tiempos de Noé, cuando Dios destruyó a la tierra con el diluvio, porque la tierra se llenó de jamás, de violencia. Amén. Jamás es violencia, ya lo vimos en el estudio pasado. Entonces este grupo jamás, mis hermanos, fue fundado en el año de 1987. Escuchen bien, tiene como base en su doctrina, en su ley, ¿sí?, 3 fundamentos esenciales en su ley. Número 1, escuchen bien esto, para que la gente que no conoce quién es este grupo guerrillero de Hamás. Número 1, su ley, su base, su fundamento, su doctrina, su ideología, por lo que ellos viven. Número 1 es no reconocer nunca al Estado de Israel, fundado en 1948. Es decir, una de sus principales leyes de ellos, doctrinas y ideologías es: nunca reconoceremos al Estado de Israel, ¿sí?, como una nación. Es decir, para ellos Israel no existe. Para el grupo Hamás Israel no existe. Por lo tanto, como no existe y están ahí presentes, hay que eliminarlos. Número 2, su segunda ley prioritaria que ellos tienen en su fundamento de gobierno es no negociar nunca con Israel. Escuchen, no negociar nunca, pero a la vez son hasta hipócritas. ¿Por qué digo que son hipócritas? Porque ellos, en este estado de Gaza, ellos tienen ya más de 17 años ahí, mis hermanos, gobernando. No han formado una sola fuente de empleo. No les han, escuchen, toda la electricidad que entra a la franja de Gaza viene de Israel. Toda el agua que entra a la franja de Gaza viene de Israel. El internet de la franja de Gaza viene de Israel. La mercancía que ellos consumen viene de Israel. Es decir, económicamente la franja de Gaza, los palestinos, incluyendo el grupo de Hamás, dependen de Israel. Escuche bien. Y aún así todavía le muerden la mano porque les dan de comer. Exacto, cría cuervos y te picarán los ojos. Eso es lo que está pasando. Y se vio la guerra. Israel les corta la electricidad, les corta el agua, les corta el internet, y todo el mundo, las noticias de Israel es el hombre, es el malo, los pobres no tienen que comer, no tienen electricidad, se están muriendo. Oye, si estás usando la electricidad para bombardearme, estás usando la electricidad y el internet para bombardearme, pues te lo quito, es obvio. Mira, dijera alguien, no. Pero las noticias dicen lo contrario. Como desconocen esto, no, es que Israel, ¿cómo es posible? Se están muriendo los niños. Pues sí, pero Israel va a bombardear, porque tienen localizados los puntos donde ellos salen, donde están sus cohetes, donde sale un cohete. Ahí Israel les bombardea. Y resulta que ese lugar era una escuela, era un hospital, era una clínica en Palestina. Israel les avisa: salgan de ese lugar porque lo voy a bombardear. Y los de Hamás dicen: no salgan de aquí, quédense de aquí. O sea, los usan como escudo. Israel bombardea, se mueren, y los va a dejar de Hamás grabándolos. Miren lo que está haciendo Israel. Se les avisó que se salieran, pero ellos los tienen secuestrados, los ponen de escudos para que no salgan, para mentirle a todo el mundo lo que está haciendo Israel. Israel pelea con grupo Hamás, pero a la vez está peleando con todas las naciones, porque la mayoría de las naciones están criticando a Israel. Y no es así, mis hermanos. Bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Número 3, tercera ley importante, el grupo de gobierno de Hamás, es nunca firmar la paz con Israel. Nunca. Es decir, ellos no quieren paz, ellos no anhelan paz.
En su mentalidad no está vivir en paz el día de mañana, o que su gente, los palestinos, vivan en paz. No, a ellos no les interesa a los palestinos. Ellos lo único que les interesa es matar a judíos, borrarlos del mapa. Sí, de ahí viene. Nunca firmar la paz con Israel, es decir, guerra perpetua. Siempre que exista el grupo Hamas, siempre va a haber guerra. Siempre, es lo que ellos están declarando. Entonces el grupo hermanos, escuche, no surge un grupo de gobierno que toma la posición de gobierno porque le interesa gobernar para ayudar a los palestinos. No, él le interesa el poder del gobierno de Palestina para poder operar y tener más recursos para poder acabar con Israel. Miren, en el año 2005, cuando Israel le deja a los palestinos su tierra, ok, quédense con ella, no me molesten, ustedes allá, yo acá. Las Naciones Unidas les tuvieron, y muchos países de todo el mundo, les estuvieron dando donaciones y millones de dólares a Palestina para que resurgieran como un pueblo. ¿Y dónde está ese dinero? ¿Dónde está el líder de los palestinos y de los grupos Hamas? Las noticias lo están diciendo. Viven en Qatar, en sus grandes palacios, en sus grandes mansiones. Y ellos muriéndose de hambre acá. Eso es verdad, eso es historia, eso estaba comentado. O sea, qué tristes. Simplemente están siendo utilizados mientras los líderes están en sus grandes mansiones en Qatar, allá en Dubái, Qatar y todo aquello, con las riquezas que las Naciones Unidas les dieron. ¿Qué hicieron con todo ese dineral? Compraron sus mansiones, fabricaron, hermanos, en la franja de Gaza muchos subterráneos. Compraron armamento. Irán los está patrocinando literalmente con armamento. ¿Dónde quedó todo ese dinero? En Irán. Para comprar armas. ¿Para qué? Para poder acabar con Israel. Escuchen bien esto es historia, esto está documentado. Es cuestión de que el periodismo en general se meta a estudiar y informe a los países la verdad y no estén diciendo mentiras en los noticieros. Porque la gente, desafortunadamente o tristemente, la gente no tiene raciocinio propio y lo que dice el noticiero lo creen. Cristianos y no cristianos. Vi una noticia, escuchen, de un pastor cristiano en contra de lo que está haciendo Israel. Israel se está defendiendo, hermanos, por años. Han estado bombardeando estos hombres a Israel, por años, son años, desde el año 2007 que ellos se constituyeron, empezaron los bombardeos a Israel. ¿Qué tienes que hacer? Defenderte. Pero llega un momento, como todo en la vida, ya me tienes hasta acá. Ya me tienes harto. Y tengo que hacer algo. Tengo que actuar. Porque desde 2007 en adelante han matado miles de judíos, de alguna forma o de otra forma. Amén. Llega el momento donde ellos tienen que hacer algo para defenderse. Ellos viven, hermanos, especialmente para tres cosas en la vida. Escuche bien. Tres cosas en la vida fundamental, y eso se lo enseñan a los niños de Palestina en las escuelas. Tres cosas fundamentales, es su doctrina. Ellos viven para matar, para robar y para destruir. ¿No se les hace conocido eso? ¿No se les hace conocido? El chanclías de los Juan 10:10. ¿Ven? Ellos viven literalmente, eso es lo que le enseñan a la escuela. Los niños se les está adoctrinando desde pequeños para que vivan para matar, robar y destruir. ¿Pero a quién? A Israel, a los judíos. Es decir, la misma Biblia que Dios le entregó a Israel, ellos la agarran y la usan en contra de ellos. El diablo usando la Biblia en contra del pueblo de Dios, como siempre lo ha hecho. Tuerce las escrituras para atacar al pueblo de Dios. Amén. A estos niños desde chiquitos se les instruye, hermanos. Escuchen bien, se les instruye a ser mártires en la vida, a morir intentando matar a un judío. Es decir, el trofeo más grande para un niño cuando crece, el trofeo más grande es que si él mató a un judío en la vida, él tiene que ganar el cielo. Usted se imagina, por eso usted ve al grupo Hamas, son muchos jóvenes.
Porque desde chiquitos se les lavó el cerebro, y ellos creen con eso. Para ellos no están mal, ellos están bien. Mire, ya Israel ya ha pescado a muchos del grupo Hamás, muchos de estos que entraron a Israel, y los están entrevistando, los están interrogando, y están grabando, y están subiendo varios videos, y ellos mismos lo dicen, bien quitados de la pena, bien natural. ¿Qué hiciste? ¿Cuál era tu misión? No, pues mi misión era entrar al kibutz fulano de tal. ¿Y qué hiciste? Mi misión era matar a todos los que estuvieran ahí. Así, bien naturalito te lo dicen. ¿Y lo mataste? Sí, lo maté. ¿Y tenían armas de ellos? No, estaban dormidos y los matamos. ¡Wow! Y si era posible, hiciera atormentarlos delante de sus padres. Pero con una naturaleza, porque ellos creen que están en lo correcto. Ellos dicen, si voy a morir, yo tengo que ganar el cielo. ¿Por qué? Porque hice mi obra. Por eso, hermanos, no se puede negociar con ellos. Aunque quieran negociar y salvar, no se puede, porque ellos ya están adoctrinados desde niños, que su única misión en la vida es matar, destruir, robarle a los judíos. Es decir, la base de todo ello, hermanos, siempre, hermanos, para el grupo Hamás, es que maten a un judío en su vida. Por eso toda la vida desde que ellos se formaron han muerto judíos. De alguna o de otra manera ellos se la ingenúan para entrar a Israel y matar mínimo a un judío. No le importa que sea ciudadano, sea bebé, sea anciano, no importa, eres judío, estás marcado, te mato. Si tengo la oportunidad de hacerlo, lo mato. Ahora, aquí hay un problema mayúsculo, hermano, que nosotros tenemos que estar alerta. Musulmanes radicales hay en todo el mundo. En Estados Unidos, Europa, América, en todas partes. Ellos tienen la misma misión de lo que tiene el grupo Hamás. Muchos de ellos, no estoy hablando en general, muchos de ellos, sobre todo los musulmanes radicales, que si ellos tienen la oportunidad de hacerlo, lo van a hacer. Pero obviamente hay musulmanes también, todo lo contrario. Hay buenos. Y quiero pensar que la mayoría son buenos. Quiero pensar. Pero la realidad es esta, mi hermano, que si ellos tienen la oportunidad de hacer algo, lo van a hacer. Y esos hay por todo el mundo, en América, en el continente americano, en Europa. Hermanos, hay un problema mayúsculo ahorita en España y Francia. En España están saliendo las noticias, así como se venían las caravanas de acá de Centroamérica para Estados Unidos. ¿Vieron las noticias? Caravanas. Bueno, caravanas, hermanos, de musulmanes del Medio Oriente están llegando a España. Caravanas. Y escuchen, son puros hombres. No hay niños, no hay mujeres, no hay ancianos. Puros hombres entre 18 años a 27 años, 30 años máximo. Salieron las noticias. Y se está alarmando gente de España. Pero ¿cómo dice? La gente está grabando, están entrando. La valla que está en España, la están brincando como si nada. Y son un mar de gente, pero puros jóvenes de 18 hasta 30 años. ¿No vendrán con alguna misión? ¿No tendrán algo ahí? Es un ejército. ¿Cuándo controla? Son miles de musulmanes. Es un ejército. O sea que si ellos se arman, hermanos, derrocan fácil al gobierno de España. Están en peligro. Esa está en discusión ahorita en el Congreso de España. Pero como que el gobierno de España está así. No pasa nada, Tranquilos, no pasa nada. En Francia ya sucedió. Francia, la mayoría del gobierno de Francia, el Congreso, son musulmanes. Tienen controlado el gobierno de Francia. En cualquier momento te lo derrocan. Macri, el presidente de España, de Francia, perdón, creo yo pensar que es el último de los presidentes franceses, porque de ahí en adelante, la mayoría ya al votar, van a poner a uno de ellos. Y como son mayoría, hermanos, y son ciudadanos ya franceses, ciudadanos españoles, porque les están dando la ciudadanía, tienen derecho a votar. Amén. Por eso Israel tuvo que protegerse de esta gente. Por eso Israel está en guerra, hermanos, y las naciones no entienden lo que está pasando.
Porque son grupos radicales extremistas que lo único que ellos quieren es matar a todo el que sea, hermanos, uno que no sea musulmán, uno que no sea del Islam. Para ellos es un enemigo. Para ellos es un enemigo. Y si se les presenta la oportunidad, lo van a hacer. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso la noticia es importante que se comparte esta noticia. Hay otros pastores que están diciendo esto mismo también, porque no es cualquier cosa lo que está sucediendo a nivel mundial, mis hermanos. No es cualquier cosa. Es algo que hay que pensarlo. Amén. Es algo que tenemos que pensar hacia dónde se está dirigiendo todo el rollo del pueblo de las Naciones Unidas, hacia dónde vamos. Ahora, por un lado es esto. Por un lado, la ONU, la Agenda 2030. ¿Qué está haciendo? Nada. Porque uno de sus principales apartados de los 17 objetivos de la Agenda 2030 es eliminar la población mundial. Así es que si matan, mátenlos. Nos hacen favor, eliminamos la población mundial. Por eso nos meten. ¿Se da cuenta? O sea, la situación no es cualquier cosa, mis hermanos. Esto es algo grave que puede alcanzarnos a nosotros acá en América. Sí nos puede alcanzar. Las cosas ahorita, mis hermanos, a menos hasta ayer y en la mañana de hoy que vi noticias, ya está influyendo Irán contra Estados Unidos. Ya bombardearon, ¿sí?, iraníes a varias bases de Estados Unidos, y Estados Unidos ya les empezó a contestar. Entonces este asunto ya se está saliendo de control. O sea, ya están agarrándose todos. Ya, si se mete Irán de lleno, no se ha metido de lleno, ¿sí?, porque es solamente el grupo guerrillero Hezbollah. Pero si se mete Irán, el gobierno de Irán, hermanos, esto es otro rollo. Yo se los dije la semana pasada. Aquí pueden suceder dos cosas. O acaban rápido Israel al grupo Hamas, desaparece para que ya se pare todo. O si se mete Hezbollah, que es el grupo guerrillero financiado por Irán, Irak está así porque Irak tiene tratado de paz con Estados Unidos, pero Irán no. Irán tiene tratado de paz con Rusia y China. Es diferente. ¿Entiende el punto? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué va a pasar aquí, hermanos? Escuchen bien esto. Voy cerrando y concluyendo. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial con el muro de Berlín? Todos sabemos que Hitler estaba matando a miles y miles de judíos, ¿sí? El holocausto nazi, pero no más judíos, se mataba a cualquier otra, incluso alemanes murieron. Todo el que no pensara como él lo mataba. Que son ideologías las que salen, es lo mismo que estos hombres. Si no piensas como yo, no crees como yo, te mato, y punto. No importa que seas judío, cristiano o incluso musulmán, pero si no piensas como yo, te elimino. Porque son ideologías, ¿sí?, que ellos se rigen por esas ideologías. ¿Qué pasó en el muro de Berlín? Rusia tuvo que invadir el muro de Berlín, traspasarlo para poder matar a este grupo de seguidores de Hitler. Fue la única forma. Entrar, tumbar el muro, entrar al mismo Berlín y poder derrocar en casa a todos estos hombres. La única. ¿Qué está haciendo Israel ahorita? Es lo mismo. La única es, si tú tumbaste mi muro, perfecto, me lo tumbaste, ahora yo te voy a invadir a tu propia casa hasta que te elimine, hasta que te acabe. Porque si lo dejas con vida, hermanos, las cosas son peores. Se vuelven a levantar con más fuerza, se vuelven a organizar con más fuerza. Y después, dentro de 5 años, 10 años, es peor lo que hicieron los reyes. Entonces, la única es avanzar hasta avanzar. En otras palabras, Israel no le tiene otra opción. No hay otra opción para Israel más que avanzar hasta eliminar el grupo Hamas. No tiene otra opción. No puede retroceder. No pueden pensar tampoco en lo que están diciendo las noticias a nivel mundial, de que lo están acusando de genocidio. No pueden pensar en otro. Solamente tienen que pensar en ellos en casa. Porque somos nosotros o son ellos. O mueres tú o muero yo. No hay otra. Mientras tanto, yo tengo que invadir tu propio patio de tu casa para eliminarte, porque eres mi enemigo. Hermanos, desde 2007 a la fecha, ellos le han declarado la guerra literalmente 5 veces a Israel, grupo Hamas, con bombardeo masivo, no tan fuerte como lo hicieron hoy, porque hoy sí invadieron.
E Israel les contestaba para atrás los misiles un día, 2 días y ya, los apaciguaba. A los 2, 3 años otra vez, Israel, volvía a hacer lo mismo Israel, 2, 3 días y ya, apaciguaba. Hoy fue la gota que derramó el vaso. Ya no te voy a contestar un día, 2 días, no, ahora te voy a seguir hasta donde eches. Ahora te voy a perseguir hasta donde te aplaste la cabeza. No hay de otra, mi hermano. Hezbolá está destinado a ser borrado del mapa y es la única, no hay de otra. Ahora, sabemos que este grupo es muy grande, al rato se levantan con otro nombre, con la misma ideología, pero tardarán años en reorganizarse en otro país, no sé. Ahora hay una profecía que se me está viniendo ahorita, una profecía. Este 7 de octubre, que fue cuando empezó la guerra, este 7 de octubre, pasaron 50 años para atrás y fue la guerra de Yom Kippur. Es decir, 50 años atrás fue la guerra de Yom Kippur, allá en Israel también. ¿Sí? En la guerra cuando se juntó Egipto, se juntó Arabia, Irak, todos invadieron Israel y Israel ganó todas estas naciones. Ok. 50 años después, 7 de octubre del 2023, o sea, en esta fecha que empezó la guerra, 50 años, nace esta guerra otra vez. ¿Qué me dice esto proféticamente? O escatológicamente, ¿qué me dice esto? ¿Qué significa 50 en la Biblia? 50 en la Biblia es jubileo. 50, cada 50 años era el año de jubileo en Israel. ¿Y qué decía la ley del jubileo? La ley del jubileo dice que cada 50 años los que estaban comprando o habían comprado tierras o habían rentado tierras, se les tiene que regresar las tierras a sus dueños. ¿Sí me entiende? 50 años se cumplen exactamente el 7 de octubre del 2023. No estoy diciendo que diga la Biblia esto, pero sí es profético, porque son 50 años. ¿No será un jubileo para Israel, donde ahora después de esta guerra, ahora sí tome posesión de toda la franja de Gaza y le pertenezca a él y lo gobierne? ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, pero le estoy diciendo simplemente lo que la Biblia nos enseña. Son 50 años, es jubileo, es un jubileo. Y el año jubileo dice que las tierras se tienen que regresar legítimamente a su dueño. ¿Y quién es legítimamente el dueño de ese territorio? Israel. Yo creo que después de esto, Israel va a tomar control de ese pedazo de tierra y lo va a gobernar. ¿Qué va a pasar con los palestinos? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero hay un problema también. Mire cómo se maneja la política en estos casos. Las noticias dicen que pobrecitos palestinos no tienen para dónde huir, para dónde escapan. Pero tienen frontera con Egipto. Los egipcios son sus hermanos musulmanes. ¿Saben qué hizo el gobierno de Egipto? En su frontera cerró la frontera de Egipto con Palestina y mandó traer trailers de arena y piedra para bloquear la frontera, para que no pasen. Eso son las noticias. Trailers, dompes, camiones de arena y piedra para bloquear la frontera, para que los palestinos no pasen a Egipto, con la excusa de que pueden entrar estos también guerrilleros para allá. Pero esos son tus hermanos, son musulmanes, es tu sangre. ¿Cómo le cierran? Pero como lo hizo Egipto, nadie dice nada. Pero Israel hace algo, mueve un dedo y se alarma a todas las naciones. ¿Por qué no se critica igual a Egipto? ¿Por qué las Naciones Unidas no están multando a Egipto? Porque se entiende, nomás tienen las fronteras, Israel y Egipto. Para Israel no pueden entrar porque es el conflicto, pero sí para Egipto. Pero Egipto dijo, no quiero a nadie de ellos acá. Pero si siempre Egipto ha dicho, me solidarizo con mis hermanos palestinos y pobres palestinos, entonces, bueno, pues ahora ya ayúdanos. Ahí está la ocasión para que te levantes el cuello. Ayúdalos. ¿Me está entendiendo el punto? En otras palabras, ¿quién es el responsable, mi hermano? Y te lo pongo por ejemplos naturales de hoy en día. ¿Quién es el responsable de sustentar tu familia? ¿Tú proveer para tu esposa, para tus hijos o tu vecino?
Es la naturaleza de la vida. Israel no tiene ningún compromiso para sustentarles nada a los palestinos. Es su gobierno que es Hamás. ¿Por qué no lo hacen? Porque no les interesan aún ni su propia gente. Lo que a ellos les interesa es simplemente matar a los judíos. ¿Ven? Hamás tiene una historia, hermanos, desde la Biblia, de los tiempos antiguos de la Biblia, desde los tiempos de los filisteos. Ya lo vivimos en otros estudios. No es de ahora este conflicto. Ya ha pasado años y años en las escrituras. Viene este conflicto. ¿Por qué? Por pedazos de tierra. Pero hay algo atrás, no es tanto la tierra. Hay algo atrás. Hay un espíritu en el ámbito espiritual atrás de esto. Y el espíritu es simplemente el espíritu de antisemitismo. Siempre ha existido eso. Siempre. Eres tú. Llevas la marca. En el ámbito espiritual, mis hermanos, quieras o no, tú y yo, y todos los que hemos aceptado al Mesías, llevamos una marca. Llevamos una marca. ¿No la ves? No la vemos, pero en el ámbito espiritual, esta marca está. Escúchame bien. Ponte aquí, Miguelito. Te hago una ilustración para que lo entiendas. Siéntate ahí. Si yo y Miguelito, en el ámbito espiritual, Miguelito lleva una marca, porque es parte del pueblo de Dios, pero a lo mejor yo soy de otra denominación, de otra religión, donde no he entendido estas cosas, y yo voy a aparentar, escucha bien lo que me estoy diciendo, Miguelito. Yo voy a aparentar con Miguelito que soy su amigo. Es más, lo voy a ayudar, pero cuando tenga la oportunidad, te voy a derrotar. ¿Por qué? Porque no es tanto yo contra ti, sino es el espíritu que tú cargas y el espíritu que yo cargo. ¿Sí me entiendes? Lo que te acaba de pasar. Tarde que temprano va a suceder eso, mi hermano. Entonces no podemos acusar tampoco a la persona, a nadie. ¿Por qué? Porque hay un espíritu atrás de antisemitismo. Pues por la marca, por lo que tú posees, por lo que tú cargas y por lo que posee la otra persona. Y eso tarde que temprano va a haber un choque. Y esto ha sucedido siempre. ¿Qué le hacían los judíos a Hitler? Nada. Nada. Los judíos simplemente querían trabajar, prosperar, negociar, son comerciantes. Nada más. Pero se levanta el espíritu antisemitismo y hay que matar a los judíos. Pero si no te están haciendo nada. ¿Me explico? ¿Qué le hicieron los judíos, hermanos, los sefarditas en España en los tiempos de la reina Isabel? Nada. Pero hay que son judíos, están prosperando, son los dueños de los comercios, son los más ricos de España, son los dueños de los bancos, hay que expropiarlos y quitar. Y la única forma para robarlos y quitarles todo, vamos a guerrearlos, vamos a declarar la guerra a los judíos. Así ha pasado, hermanos, en el transcurso de la historia desde que los judíos existen. ¿Qué le están haciendo los judíos al grupo Hamás? Nada. Te entregamos la tierra para que vivas en paz. No, pero ellos tienen su ideología y su doctrina que nunca harán la paz con Israel. ¿Por qué? Porque hay un espíritu atrás de antisemitismo. ¿Saben qué están haciendo en Alemania? Las casas de los judíos en Alemania amanecieron en un día, las casas de Alemania, en la puerta, la estrella de David marcadas. Todas las casas, o la mayoría de las casas de los judíos en Alemania, en esta guerra, amanecieron con la estrella de David. ¿Quién lo hizo? Nadie sabe. ¿Por qué lo hicieron? No se sabe. ¿No será que las están marcando porque son judíos y algo están tramando contra ellos? ¿Quién entiende el punto? ¿Qué está pasando en las sinagogas aquí en Estados Unidos de los judíos? Hermanos, el gobierno de Estados Unidos tuvo que poner en Nueva York, la comunidad más grande de judíos en Estados Unidos está en Nueva York. Las sinagogas en Nueva York están custodiadas, hermanos, por policías, porque hay amenaza de terrorismo. ¿Qué va a pasar después de todo esto, hermanos? Todos los judíos en toda la tierra no van a tener paz. No van a tener paz. Aunque se acabe la guerra, si un judío vive en el exilio, va a tener que regresar a Israel, porque no va a poder vivir en paz.
porque tarde que temprano alguien van a trabajar con contra de ellos. Ahora, ¿nosotros somos parte del pueblo de Dios? Sí. ¿Nos pueden confundir? Sí. ¿Alguien trae banderita de Israel en el carro? ¿Alguien trae la banderita de Israel en sus carros? Yo la traigo. Y hasta atrás le puse ahí, estamos con Israel. Imagínense que aparezca un musulmán por ahí. Hermanos, es el espíritu del antisemitismo. Antisemita, está por todos lados. Bien, nosotros simplemente tenemos que tener mucho cuidado. Voy cerrando con esto. Miren, les comento algo rapidito. Varios gobernantes se han levantado. El presidente Nayib Bukele del Salvador, él es de Palestina. Él es palestino. Su raza, su gente es palestina. Su padre, su abuelo son palestinos. El padre se casó con una salvadoreña. El abuelo se casó con una salvadoreña. Entonces su descendencia es palestina. Y Nayib Bukele es palestino. ¿Y saben qué dijo Nayib Bukele en sus declaraciones con una entrevista? En El Salvador hay una comunidad muy grande de palestinos, de musulmanes palestinos, pero están tranquilos, no son radicales. Ellos aportan a la sociedad de El Salvador. No pasa nada. Pero dijo Bukele, lo mejor que le puede pasar a los palestinos es que el grupo guerrillero jamás desaparezca. Lo mejor que le puede pasar a Palestina es que el grupo guerrillero jamás desaparezca. Miren quién lo dijo. Lo dijo alguien que en El Salvador está lidiando la guerra contra muchos grupos guerrilleros. Las malas salvatruchas, 18, la 13, y los está exterminando. Es decir, lo está diciendo alguien que sabe lo que hacen estos grupos guerrilleros. Lo mejor que le puede pasar a Palestina es que el grupo guerrillero jamás desaparezca. Lo mejor que le puede pasar a El Salvador es que todas estas pandillas desaparezcan y los tienen cerraditos como en jaulas ahí. Por eso El Salvador ha cambiado. Pero ¿qué dijo Petro, el presidente de Colombia? Estoy, dice, a punto de quitar mis conexiones diplomáticas en las embajadas con Israel, porque lo que está cometiendo Israel es un genocidio y estoy en contra. Excuse me. Petro, un ex guerrillero de la guerrilla de las FARC en Colombia, que mataba y destruía y secuestraba a los colombianos, lo está diciendo. ¿Se da cuenta? Presidente de México, pobrecito, mi presidente. Cuando empezó el gobierno yo lo apoyaba y ahora pobrecito, se ha caído de mi pedestal. Digo, no, yo neutro, yo no me meto ni para allá ni para acá. Y le da el beneficio de la duda, pobre. ¿Qué dijo Nicolás Maduro de Venezuela? No se vieron las noticias. Yo soy cristiano practicante. Cristiano. Soy cristiano practicante de oración. Hasta parece que estaba predicando el tipo. Dijo, y estoy con los palestinos, porque el primero que se levantó contra el imperialismo, dijo, fue el Señor Jesucristo, protestó a los romanos. Y ¿saben ustedes? Dice, Jesucristo nació en Palestina. Cállate, mejor, no es lo que estoy diciendo. Sí, dice, Jesucristo era palestino porque nació en Belén de Palestina. Yo me dije, este hombre conoce, ni la historia conoce. Ay, Señor. ¿Qué dice la Biblia? Leamos un texto bíblico para cerrar ya esto. Mateo, pero leo rapidito, o búsquenlo por ahí. Mateo capítulo 2, versículo 1, dice, cuando Yeshua nació, escuche, en Belén de Judea, no dice Belén de Palestina,
¡Yuhu! Maduro. Estudia Biblia, después hablas. Belén de Judea. ¿Eso era judío? ¿No era palestino? Es más, Palestina no existía en los tiempos de Jesús. No existía la nación palestina. O sea, el punto es estar en contra de Israel. Imagínense toda la gente que apoya a Maduro. Bravo, Maduro, estamos contigo. Hermano, es el espíritu del antisemitismo que está muy duro. Por eso nuestra función es informar la verdad para que esto se corra y la gente salga de su ignorancia. Termino con esto. Hay muchos puntos que podemos seguir hablando. Génesis 6:11, lo que leímos. Génesis 6:11 dice: pero Adonai vio que la tierra estaba corrompida y llena de jamás, llena de violencia. Es decir, esto sucedió en los tiempos de Noé. Cuando Dios le habla a Noé: fabrícate un arca, ¿sí? Llénala con tu familia, con los animales, ¿okay? Porque voy a destruir la tierra porque está llena de jamás, de violencia. Ahora, ¿cuál es el punto? Y con eso termino. Mateo 24:37. Mateo 24:37. Conectemos esto. Conectemos Génesis 6:11 con Mateo 24:37. Miren lo que dice Mateo 24:37. Jesucristo lo dijo: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo fue en los días de Noé? La tierra estaba llena de jamás. ¿Cómo está la tierra hoy en día? Llena de jamás, de violencia, de maldad. Es decir, como sucedieron las cosas en los tiempos de Noé, así va a suceder en los últimos tiempos antes de la venida de Yeshua HaMashiach. Si en los días de Noé había violencia, había jamás, hermanos, esto no es casualidad que surja este grupo jamás hoy en día. ¿Por qué no surgieron antes? ¿Por qué surgieron en los últimos tiempos? Porque estamos en los últimos tiempos. ¿Por qué se está hablando de jamás? Porque hay una profecía que está corriendo también. Como en los tiempos de Noé que había jamás, ahora en los últimos tiempos también la tierra está llena de jamás, llena de violencia. México, ¿cómo está México con la violencia? Estados Unidos, ¿cómo está México? ¿Cómo está Estados Unidos? Me decía mi esposa que un niño salió en las noticias que mató a su madre, la acribilló, y le habló a la policía, le maté a mi mamá, algo así normal. ¿Fue uno o fueron dos? Me ha tocado ver varias noticias. Varias noticias de eso. Niños de 12 años, 13 años, 14 años. Sí, apuñaladas. Apuñalando a su madre. En México eso es ¿Violencia? Jamás, hermano. Niños que aparentemente son niños sanos en familia, pero que están siendo adoctrinados a través de las redes sociales, a través de sus juegos. Es lo mismo que sucede con estos niños. Allá los adoctrinan jamás con violencia. Acá los adoctrinan, hermanos, los juegos de Nintendo y los juegos de violencia. ¿Fuera violencia? Eso es jamás. Es decir, jamás se nos ha introducido en todo el mundo, a toda nuestra niñez, hermanos, y no nos hemos dado cuenta. Están matando. Violencia y por todos. Como en los días de Noé, que la tierra se llenó de corrupción y de jamás, así pasa hoy en día. La tierra está llena de corrupción y de jamás, de violencia. Por lo tanto, conclusión: la venida de Yeshua HaMashiach a la tierra está más cerca que nunca. Pero no se nos olvide, antes de su venida, primero viene el anticristo. Primero viene el anticristo. Así es que, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Más que estar unidos más que nunca, orar los unos por los otros y orar por nuestros hermanos judíos que se arrepientan. No hay otra, para ellos también no hay otra solución más que se arrepientan. Si no se arrepienten, Dios puede permitir también vara dura para ellos, como lo ha hecho a través de la historia. Pero nosotros, hermanos, que hemos entendido estos principios bíblicos, nos queda más que orar e interceder los unos por los otros. La tierra está llena de jamás. No hay, hermanos, ya de aquí en adelante ya no hay paz en toda la tierra. No hay nada de que, no, ya no se va a arreglar esto. ¿Por qué? Porque se tienen que cumplir las profecías, porque tiene que aparecer el anticristo, y la promesa que trae el anticristo es traer paz a la tierra. Entonces tiene que estar la tierra llena de jamás para que él aparezca y diga: yo les traigo la paz. Y van a ser engañados hasta aún los mismos creyentes, dice la Biblia.
Pero cuando veamos eso, nosotros que sabemos la escritura, no caigamos en ese juego. Amén. ¿Está cerca la venida? Sí, sí está cerca. Pero más cerca está la venida del anticristo. Amén. Bendiciones, mis hermanos, Dios te bendiga. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite de congregarnos. Bendiciones a todos los que están conectados a las redes sociales, los que van a ver en YouTube. Bendiciones, Shabbat Shalom. Compartan este estudio en las redes sociales, Facebook Live.